Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Ya vamos arribando a la tercera semana, final de la tercera semana del mes de enero. Ya prestos a iniciar el día 26, el mes de la patria, que concluye el 9 de marzo y donde se celebran los natalicios de los tres padres de la patria, de Duarte el día 26 de enero, de Mella el 25 de febrero y de Sánchez el 9 de marzo. En el interregno está la celebración del Día de la Bandera, que es el mismo 25 de febrero, día de Mella, y el 27 de febrero, el día de nuestra independencia. Entonces, por eso se llama el mes de la patria. Qué bien, qué bien. Hay una campaña sucia en la que se están prestando incluso medios de comunicación y comunicadores, lo cual es una pena. Y está embarrando los tres principales partidos, funcionarios, y esto ha desbordado los límites de la tolerancia y de lo que habíamos visto anteriormente. Marco Rubio visitará República Dominicana en una gira que va a hacer por Centroamérica y va a venir también al país. Qué bueno. Primera visita de un secretario de Estado en mucho tiempo y de Marco Rubio con esto inicia su recorrido por el mundo para las discusiones de la política exterior de Estados Unidos. El tema de la electricidad, se ha anunciado algo que parece más lógico que lo que se estaba planteando antes para tratar de resolver el problema de las conexiones ilegales, del robo de la luz, de las pérdidas en la distribución. Estados Unidos despliega militares activos en la frontera en la política del presidente Donald Trump de enfrentar como eje central número 1 de su gestión el tema de los inmigrantes ilegales. No es un juego, no es un juego. En mi columna de esta semana hablo de la vergüenza que significa la genuflexión de nuestros políticos y el Congreso frente a los Estados Unidos. Y Carlos Cuello analiza la economía nacional. Estos y otros temas después de la pausa. El ministro de Turismo, David Collado, informó que República Dominicana realizó negociaciones de inversión por más de 6.750 millones de dólares y ganó el primer lugar como mejor stand en esta edición de FITUR 2025. Collado calificó la participación del país en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2025 de gran éxito. El monto preliminar de esta cifra de inversión duplicó las inversiones negociadas en 2024 por unos 3.500 millones de dólares. En abril de este año se espera que el Ministerio de Educación de República Dominicana inicie las evaluaciones de desempeño docente con todos los maestros del país. Con esta prueba, la entidad busca identificar las áreas de mejora profesional de los maestros. También permitirá a los docentes alcanzar los beneficios que establece el sistema de remuneración e incentivos económicos y no económicos conforme a lo que establece la Ley General de Educación, el reglamento del Estatuto Docente y otras medidas administrativas que adopte el Ministerio de Educación. El Poder Ejecutivo dispuso este jueves la extradición de un dominicano a Estados Unidos por delitos cometidos en dicho país. La medida está contenida en el decreto 43-25 del 23 de enero de 2025. El decreto precisa que la entrega en extradición se dispone bajo la condición de que Eric Jason Victoria Brito, bajo ninguna circunstancia se le juzgará por infracciones diferentes a las que motivan su extradición, ni se le aplicará una pena mayor a la máxima establecida en la legislación penal de República Dominicana, ni la pena de muerte
en el caso de que se comprobase su culpabilidad respecto de las infracciones por las cuales se dispone su extradición y deberá ser juzgado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que planea ponerse en contacto con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en un intento de reactivar conversaciones diplomáticas y solucionar el conflicto en la península de Corea, como ya lo hizo durante su primer mandato en la Casa Blanca. Trump ha indicado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News que Kim es un tipo inteligente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha anunciado que han comenzado los vuelos de deportación de migrantes, al tiempo que compartió en su cuenta de la red social X fotografías de personas subiendo a aviones militares. El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero. Si ingresas ilegalmente a los Estados Unidos de América, enfrentarás graves consecuencias, escribió la vocera. La Guardia Civil Española desarticuló uno de los mayores grupos dedicados al narcotráfico, sobre todo cocaína, asentado principalmente en la provincia de Barcelona con ramificaciones en Latinoamérica. La operación se saldó con 25 detenciones, entre ellos 8 colombianos, y fueron intervenidas 48 armas, algunas de guerra, escopetas, pistolas con silenciador o revólveres de diferentes potencia y calibre, además de pistolas de electrochoque y armas blancas, informaron en rueda de prensa los responsables de dicho operativo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Está llevando a cabo una campaña sucia, quizás como nunca antes en el país. Una campaña sucia que trasborda los límites de la tolerancia, de la prudencia, de la ecuanimidad. Siempre en los partidos, siempre en los gobiernos, siempre en la lucha por el poder, hay triquiñuelas y hay cositas y se ponen a circular versiones y esto y aquello. Eso es hasta normal, diría yo. Sin embargo, lo que estamos viendo en el momento actual es denigrante. Es vergonzoso para nuestro sistema político aquí en República Dominicana. Comenzamos por las zancadillas que se están tirando en el gobierno, principalmente enfocadas a tumbar posiciones o pretender tumbar posiciones de funcionarios a las que aspiran control de otros funcionarios y entes de la dirección del partido de gobierno. Cuando se acercan fechas de cambio, se habla de que va a haber un relanzamiento del gobierno, que van a haber cambios en el gabinete. Comienzan las zancadillas. Según mis fuentes, el presidente Luis Abinader se ha quejado de esta situación y parece que lo habría hecho en la reunión del gabinete de este jueves, porque las cosas parecieran estar a punto de desbordarse, sino que se han desbordado. Circulan videos y circulan versiones
contra determinados funcionarios por esta rebatiña intestina de sectores que quieren ese puesto, sectores que no comulgan con tal o cual funcionario y le arman una campaña en la que medios de comunicación, principalmente a través de redes sociales, y comunicadores o periodistas, uno no sabe, están llevando a cabo la labor de zapa y de extorsión inclusive. Extorsión, decirlo claro. Qué penoso esto que está ocurriendo. Si no le ponen freno a tiempo, va a ser peor. Y esto está afectando incluso la idoneidad de los acomodos que debe haber en los partidos políticos, especialmente en el partido de gobierno, que tiene funcionarios, tiene dirigentes políticos y tiene aspirantes. Hay serias controversias y serias luchas intestinas en el partido de gobierno de cara a las elecciones del 28, pero de cara también a las posiciones actuales en ministerios y direcciones. Las cosas que se dicen, señores, las cosas que se ponen a circular son terribles, son terribles. Pero lo propio pasa en la fuerza del pueblo. Nombraron a una persona en una posición pública con un decreto del presidente y ya se habla de traición, se habla de sometimientos a consejos de disciplina, pero esto ha destapado una caja de Pandoras en que se han revelado las rebatiñas internas en un partido que es una logia, que tiene un perfil único y acabado, que es la hegemonía del expresidente Leonel Fernández y su proyecto presidencial para el 2028 en esta ocasión. Pero se están diciendo cosas y se ha visualizado ya públicamente las diferencias de grupos que apadrinan unos y que apadrinan otros y que cada uno quiere tener su cuota de poder. En el poder que indican o que creen o que esperan alcanzar en el 28. Pero en el PLD pasa lo propio. Se ha hablado de que la precandidatura que ha salido de Francisco Javier ya están buscando la forma de torpedearla desde dentro de una dirigencia rancia que no ha podido renovarse, refrescarse y presentarse como opción hacia la población votante y hacia la población que ejerce la política. Y así vemos cómo arrancamos el 2025, donde falta todavía mucha agua que correr por debajo de los puentes antes del proceso electoral, donde los grupos tratan de acomodarse. Y lo que prima es una palabra en estos escenarios que he planteado. El escenario del gobierno entre funcionarios, que han llegado al extremo de tocar el plano personal, y escenarios en los tres principales partidos políticos del país. La palabra clave es descalificación. Descalifica al contrario, inventa lo que sea, di lo que sea, inventa lo que sea, para tratar de descalificarlo y disminuirlo para que no entre al debate, para que no se atreva siquiera a abrir la boca, a quejarse, a responder con la misma virulencia o más de la que recibe los ataques. De todo esto se trata. Qué pena, qué pena, qué pena. Pero hay que esperar, hay que esperar. Esas cosas se revierten, ¿eh? No lo dudes. Bueno. El nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, canciller de los Estados Unidos, Marco Rubio, inicia una gira
entre final de febrero y principios de marzo por Centroamérica y va a llegar a República Dominicana. Y estos son los esfuerzos que hace la nueva administración por granjearse adhesiones y tener buenas relaciones entre los países. Por ejemplo, el propio Marcos Rubio y la administración Trump han hecho alabanzas y elogios hacia República Dominicana. Lo propio han hecho sobre El Salvador, esa gestión. Y qué no decir de Guatemala también, de Costa Rica. Y en el caso de Panamá hay una suerte de confrontación por las declaraciones reiteradas del presidente Donald Trump de que va a retomar el control del canal de Panamá. Esto ha sacado uñas y garras, dientes y garras, entre los panameños encabezados por su presidente Fortuno y por sectores de la comunidad internacional latinoamericana. 7 de septiembre de 1977, en Washington, D.C., con la presencia de varios presidentes testigos, entre ellos el de República Dominicana, Joaquín Balaguer. En ese momento yo me encontraba haciendo la cobertura para el periódico El Caribe y para Associated Press en ese evento. Se firmó el Tratado Torrijos-Carter, en que el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos y el dictador de Panamá, general Omar Torrijos, firmaron un acuerdo mediante el cual el canal de Panamá pasaba a ser administrado y con derechos totales de su usufructo y además de eso, de toda su infraestructura hacia la República de Panamá. Había estado en manos de Estados Unidos desde su construcción en 1907. Sin embargo, esto que es un filón de oro, porque por ahí pasa toda suerte de las embarcaciones que comunican el Pacífico con el Atlántico y que evitan vueltas enormes de las embarcaciones que traen y llevan mercancía entre un lado y otro del mundo, estaba siendo administrado desde siempre por los Estados Unidos, que dejaban algunas boronas a Panamá. Ahora Panamá maneja el maletín. Pero los Estados Unidos y Donald Trump están empecinados en esto porque lo entienden como un área estratégica, primero, estratégica geopolítica primero. Segundo, el propio Donald Trump ha dicho que los panameños no han cumplido con lo que prometieron, de que los aranceles, los impuestos, el peaje, como usted quiera llamar, lo que se cobra por usar el canal de Panamá y evitar toda esa vuelta y todo ese viaje, que usar el canal para unir el Pacífico con el Atlántico de las embarcaciones con productos de uno y otro lado. Las embarcaciones de bandera norteamericana se quejan de que son muy altos esos cobros y que no obedecen a lo que se había negociado y lo que se había hablado, y que por tanto ellos tienen que recuperar el control de ese canal por el bien de su comercio, de sus empresarios y de los negocios de los Estados Unidos que tienen involucramiento en el cruce de mercancías por el canal de Panamá. Entonces, en Panamá, Marcos Rubio, si llega a Panamá y se reúne, me supongo que para bajar asperezas y hablar sobre este tema ya en una forma menos altisonante que como lo ha hecho el propio presidente Donald Trump de manera pública. Una cosa es decirlo en unas declaraciones de prensa y otra cosa es sentarse en la mesa de las realidades y de las negociaciones y hacer planteamientos más claros que no provoquen fisuras en las relaciones de dos países.
Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad monda y lironda. Como es la realidad que el presidente Donald Trump tiene entre ceja y ceja el tema de los inmigrantes ilegales y el tema de la frontera con México. Se inició a mediados de esta semana, ya 48, 72 horas de haber asumido Donald Trump el despliegue de unos 1.500 militares activos a la zona de la frontera de Estados Unidos a tratar de contener oleadas de inmigrantes y tratar de controlar los cruces ilegales por la frontera. Eso prevé que va a haber problemas. La estrategia para controlar la migración irregular de Trump se pone en marcha. La Casa Blanca confirmó que el Pentágono comenzará a desplegar hasta 1.500 tropas adicionales en la frontera con México en los próximos días. Medida federal que se une a las estatales. Las autoridades en Texas empezaron a instalar un nuevo conjunto de boyas del lado estadounidense del Río Grande. A todo esto se suma la decisión de la Casa Blanca de suspender el ingreso de refugiados al país a partir del 27 de enero y por un periodo de al menos 90 días. Mientras del lado mexicano, cientos de migrantes hacen cola para iniciar el proceso de solicitud de asilo en México, temiendo no poder seguir con la idea de llegar a Estados Unidos. Igual, CBP-1 se canceló. Esta situación que está ocurriendo en la frontera de México y Estados Unidos apenas a horas de iniciarse la gestión del presidente Trump es reflejada por los medios de comunicación y está causando presiones y tensiones en México, en Centroamérica y en otros países que usaban regularmente la ruta de México para ingresar a los Estados Unidos. Unos de manera ilegal y otros asumiendo el CBS, que es el sistema que se creó para proporcionar visados de asilo a personas que reclaman pasar a Estados Unidos huyendo de una persecución o política o económica. Una situación de indefensión y buscan pasar a Estados Unidos donde está todavía o entienden que está todavía el sueño americano. Eso, el día que asumió el poder, eso se eliminó y todo el que tenía incluso citas para ese día y los días subsiguientes para recibir el visado en la frontera México-norteamericana, recibió notificaciones en sus celulares de que su cita había sido cancelada. Hay muchas tensiones en este sentido. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablo precisamente del estado de relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana de una forma tangencial, porque critico lo que denomino una vergonzosa genuflexión en palabras de un senador de la República que dice que el proyecto de Código Penal no ha sido aprobado por los legisladores, por las presiones a que han sido sometidos por la Embajada de los Estados Unidos en el país a consecuencia del tema de las 3 causales. Vaya usted a ver, una admisión pública de un senador de la República en este sentido. No es más que una vergonzosa genuflexión. Comparto con ustedes mi columna en el Listín Diario, Oye País. La admisión pública, sin tapujos ni sonrojo, del senador Ramón Rogelio Henao sobre el por qué, según él, sigue estancado el Código Penal en las gavetas de las cámaras legislativas, no es más que un culto inaceptable a la irresponsabilidad y el descaro. El proyecto de reforma, modernización y adaptación del Código Penal a la realidad del país y de los tiempos, en el amplio, confuso y enmarañado mundo de la justicia, ha navegado en un turbulento mar de complicidades de grupos que prefieren la anarquía y los laberintos oscuros a las reglas claras y transparentes. Los que torpedean los cambios que procuran fortalecer la lucha contra el delito han logrado que el pretexto
de la disputa estéril sobre la despenalización del aborto haya abortado el nuevo Código Penal. En 2016, tras años dando vueltas en las gavetas legislativas, fue aprobado pero observado por Danilo Medina, proponiendo 3 causales que autorizaban interrumpir el embarazo, o sea, despenalizar el aborto. En 2024, el presidente Luis Abinader dijo que el proyecto requería de más análisis. Ahora, la declaración pública del senador Henao. Las razones por las que el Código Penal ha corrido la suerte de ping-pong legislativo, de aprobarse aquí y perimir allí, es fundamentalmente por una presión externa del gobierno y la Embajada de los Estados Unidos. Pretende dar a entender que el presidente Trump eliminará esa presión y permitirá a los legisladores dominicanos decidir sobre una legislación arrastrada en su desgracia por el tema local y legal del aborto. La admisión de Henao, que creo una excusa baladí, refleja sin embargo el sumum de la genuflexión. ¡Cuánta pena y vergüenza! La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El gobierno que ha inaugurado los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza ha provocado muchas expectativas de diferentes formas y en diferentes áreas de la vida nacional y mundial en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, y las interrelaciones entre esa gran nación y los demás países. El tema de la economía, lógicamente, es uno de los temas centrales. Donald Trump en su gestión pasada hizo mucho hincapié en el tema de la economía y en su campaña también habló mucho sobre la economía. ¿Qué impacto se vislumbra, se espera, se cree, se entiende, pudiera tener las medidas que ha anunciado así a grosso modo el presidente Donald Trump sobre República Dominicana, sobre la región, sobre el continente, pero específicamente sobre nuestro país, que su principal socio comercial precisamente es Estados Unidos? Yo no lo sé. Carlos Cuello, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted tiene respuesta para esa pregunta? Socio comercial y en la cercanía. Claro, en las puertas. Exacto. En las puertas. Si hay alguien, si América Latina es el patio trasero, nosotros somos la puerta para entrar a ese patio trasero. Así es, y la tenemos abierta y la hemos aprovechado. Claro. Sí, sí. Esa es la verdad. Sí, ¿no? sí. De eso no cabe duda. Y no hay más porque no la cierran. Porque bueno. Ya nosotros habíamos adelantado antes, ¿no? Las áreas de la economía donde podía tener mayor impacto cualquier medida que tomara el presidente Donald Trump. Ya sus lineamientos venían definiéndose en el proceso de campaña, y obviamente no es que República Dominicana sea un objetivo para Estados Unidos en términos macroeconómicos, pero sí va a tener impacto cualquier decisión que él pueda tomar en materia económica. Hay que recordar que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, casi la cuarta parte del PBI mundial, y cualquier decisión que tome Estados Unidos con respecto a su economía afecta a lo que es la economía global. Totalmente. Se entiende que con China, claro, se entiende que su enfrentamiento frontal es con China,
que es la segunda economía más grande del mundo. Y que está bueno, que está subiendo con claro. con expectativa de que lo sustituirá. Sí. Eso son las ¿Es el objetivo? Claro. Entonces ahí la guerra es abierta. Sí. Ya en el gobierno anterior se habían dado, digamos, los primeros encontronazos y ahora, aunque el presidente Biden mantuvo algunas que otras restricciones con la economía china, pero se entiende que ahora con el presidente Trump se van a reforzar, ¿no? Y cualquier decisión, repito, va a tener impacto, va a tener, digamos que de alguna manera va a impactar lo que son nuestras economías. En el caso específico de la República Dominicana, hay que destacar que el 85% de las remesas que recibe el país, que son 10.700 millones, prácticamente la cuarta parte de las remesas que recibe el país, aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto, proceden de Estados Unidos. El turismo entre el 45 y el 50%, que también está generando aproximadamente lo mismo que la remesa, ¿no? 10.700 millones, pero que entre los dos generan casi la mitad de las divisas de la economía dominicana, procede de Estados Unidos. ¿Y la inversión? Claro. El caso de la inversión extranjera directa también, que es más de la cuarta parte, claro, ¿no? Y el 50% de los turistas, el 33% de las importaciones. Nosotros estamos importando alrededor de 30.000 millones de dólares. La mayoría del petróleo que nosotros recibimos viene de Estados Unidos. Viene de Houston. Ya de Venezuela aquí no se está comprando petróleo, ¿no? Y el 33% de las importaciones. El 54% de las exportaciones dominicanas también van a Estados Unidos. Y agrégale a esto que el 72.64% de la de zona franca también van a Estados Unidos, ¿no? Sí. Cuando eran textiles era casi el 100%, y ahora con tecnología son las 2/3 partes. Claro. Y la zona franca importan alrededor de entre 5 y 6 millones, 6.000 millones. Sí. Porque el valor agregado de la zona franca es de aproximadamente un 20, un 30%, no es más de ahí. Pero súmale a eso que el mayor valor agregado de la zona franca es la generación de empleo. Sí. Es el leitmotiv principal de la zona franca. Claro. Por eso son exentos de impuestos. Exactamente, porque entra la mercancía, la materia prima, se le transforma, y el mayor valor agregado sigue siendo la mano de obra, y entonces vuelven otra vez a una mano de obra que va siendo cada vez más calificada y de más ingresos. Sí, es variada ya, pero estamos hablando de cerca de 200.000 empleos. Claro. Óyeme, eso es el 8% de la población, de los empleos, porque son formales. Sí. Eso es el 8% de los empleos formales. Pero agrégale que de manera indirecta, podríamos llamar informales, no necesariamente informales, pero de manera indirecta, ¿no? Se generan más de 2 empleos por cada empleo formal. Claro, así es. O sea, fíjate el impacto que tiene la zona franca, que su principal incentivo es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Dada la cercanía, hay quienes entienden que esa política proteccionista que va a aplicar Trump, si bien podría ponerle barrera a China, podría también impulsar lo que es el desarrollo de nuestras industrias, ¿no? Por la cercanía, el nearshoring, como le llaman, ¿no? O sea, que es una otra posibilidad. Ese viaje de Marco Rubio, comenzando la gestión, el primer viaje que hace al exterior. Me llamó la atención. Es un viaje a Centroamérica, precisamente, a toda Centroamérica, incluyendo Panamá, que no la consideran dentro del esquema regional centroamericano. Es toda Centroamérica con excepción de Nicaragua, lógicamente. No lógicamente porque las relaciones son muy tensas. Claro. Es Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Bueno, Honduras no está en este viaje. Honduras es el único en este viaje y República Dominicana, que son los que conforman prácticamente el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Claro. O sea, tiene una incidencia y una importancia. Claro, para nosotros para Estados Unidos, excepto la posición estratégica, la geopolítica, la política, pero en términos económicos, la verdad, la economía dominicana es muy pequeña con relación al volumen de negocio de la economía norteamericana. Claro, pero como aliado, yo creo que los dos quizás
nos beneficiamos en cierto sentido. República Dominicana no puede, como he visto algunos que han planteado ahí tomar posiciones más beligerantes, más desafiantes contra posiciones norteamericanas, ¿no? Para apoyar justamente a quienes, yéndose en contra de los Estados Unidos, no necesariamente son el mejor ejemplo en la región, ni como países democráticos, ni mucho menos como países exitosos desde el punto de vista económico. Así es, Entonces, así es. tienes que saber a quién tú vas a seguir. Tiene lógica. Lo demás es un disparate. Claro, Claro. eso es racional. Nadie Sí. toma decisiones Sí, para perjudicarse. Lo que pasa es que a veces el populismo lleva Eso. a unos errores garrafales, Claro. sin medir consecuencias. Sí, entonces uno dirá, bueno, pero eso es político, eso es soberanía, eso es lo que tú quieras. Sí, pero es que lo económico no se puede ver al margen de lo que es el movimiento de la variable política. Claro que no, claro que no. Por ejemplo, las políticas, que no es política partidista, las políticas sobre el tema de los inmigrantes podría afectarnos a nosotros Claro. en ciudades o en lugares, estados como Nueva York, como la Florida, o sea, los estados de la costa. Y eso podría, quizás si no son perseguidos, si no son deportados, lo que fuera, pero va a generar un estado de inestabilidad y de incertidumbre que va a afectar, y eso podría afectar incluso nuestras remesas. Sí, expulsión de migrantes y además el freno a la entrada. Sí, sí. Pero también podría provocar en otro sentido que a partir de estas medidas se tomen también medidas para que los que tienen determinado tiempo, que han tenido puedan regularizar su estatus. Y eso quizás podría ayudar a muchos a regularizar su estatus. Sí, porque el problema no es la inmigración, el problema es la carga Claro. de inmigrantes. Yo vi en Nueva York hoteles de lujo que estaban siendo ocupados por inmigrantes. Los estados santuarios. Porque había que buscarle refugio. Los estados santuarios. Pero el tema, además de eso, está en que muchas veces los inmigrantes han accedido a las ayudas oficiales, al welfare, al Medicare, a muchísimas cosas, y no aportan al Estado, porque Claro. como no son informales, no trabajan formalmente, no aportan dinero al Estado y son los que más consumen, en cierto modo, de esas ayudas. Son una carga. Entonces, eso te iba a decir, entonces representan, a final de cuentas, una carga. Van a los hospitales, van a las escuelas públicas, reciben los cupones de comida, una serie de Y hay de beneficios. todo. De todo. Además. No, de todo. Estoy hablando de la media de las personas que van a trabajar porque son exiliados económicos. Que en tu casa tú tienes que cargar con las inconductas de tus hijos, pero si no son tuyos, tú no tienes por qué cargar. Eso es un problema. Eso está claramente determinado. Señor, mientras tanto, en la gira de Fitur, como yo le he llamado, porque medio país está en Madrid. Bueno, sí, por la foto. No, sí, fotos y cuando uno oye que está fulano, y fulano, yo quiero ver a Carlos Cuello. No, cuando él llegue de Fitur. ¿Cómo? ¿Y qué hace? No, tú sabes que él tiene que ir porque él es asesor económico de tal cosa, o fue a ver el panorama. Una gira lo que hay. Es una feria turística. Sí. Pero Pero no para hacer turismo, sino que muchos lo aprovechan para hacer turismo. No, España sí. Bueno, España sí. Por eso, porque Sí, es la pero- sede. Sí, pero caramba. Se Bueno. recupera el turismo mundial. Sí, y vemos muchas informaciones importantes que inciden sobre la economía nacional, que provienen principalmente de la banca, de inversionistas privados, no solamente reflejado en el turismo, porque el turismo tiene la virtud de que se expande a muchos otros sectores de la sociedad. Sí, el turismo ya es un sector pujante en cualquier economía. Y obviamente las economías que no le sacan provecho al turismo es porque no tienen las condiciones o no garantizan, porque el turismo sí requiere de características, ¿no? De seguridad, de infraestructura. El caso, por ejemplo, de Ecuador, que tiene una tasa de crecimiento en el turismo de más de un 40%, eso no es casual. Claro. El caso de Cuba, lamentablemente, que sería desplomado el turismo, y creo que si anda porque la cuarta parte de lo que trae República Dominicana, obedece a los problemas
el problema geopolítico y los problemas también de infraestructura, porque no todo es el problema de que los norteamericanos no van a Cuba. Eso es así. Pero la infraestructura también se ha deteriorado. Imagínate tú, la crisis energética le afecta grandemente. Porque aquí por lo menos, aunque siempre hemos tenido, pero no de esa magnitud, pero los polos turísticos tienen su propia generación. La legislación nuestra permite que los polos turísticos generen su propia energía. Claro, pero claro. esos países donde el Estado lo quiere controlar todo, entonces se Pero enfrentan aquí a esta realidad. ha sido una sabia decisión, por ejemplo, en el este, que hayan compañías grandes, privadas, como el caso de CEPEN, por ejemplo, que estaba viendo ahí que está aportando casi el 67% de la energía que consumen los hoteles. Y aeropuertos privados también. Aeropuertos privados, hay una serie de infraestructuras, pero eso ayuda a la presión del Estado, que recibe el Estado para esos servicios. Claro. Por ejemplo, en el Turismo Mundial 2024, dice la Organización Mundial de Turismo que cerró con cifra de 1.400 millones de viajeros. Oye, la población mundial son 8 millones, estamos hablando de que más del 10%. Uno de cada cerca de un 15% de la población mundial. Uno de cada 7, de cada 8, de cada 7 viajeros, ciudadanos del mundo viajaron. 1.400 millones. Pero, si bien es cierto que tuvo un crecimiento de un 11%, esa es la cifra prepandemia. Nosotros hemos recuperado los niveles prepandemia hace tiempo. Hemos recuperado y hemos establecido récords sobre antes de pandemia. Antes de pandemia creo que estábamos por 6 millones. Sí. Y ya estamos picando para 11. 12. Sí. Picando para 12. Yo creo que este año pero 11 en el año calendario. 11 y medio, creo. Visitante, ¿no? Sí, en el año calendario y con perspectiva de 12 o 13 para el año que viene. Pero son 140 millones más que se movió este año. Claro. Y obviamente los ingresos alcanzaron 1.6 billones de dólares. O sea, es el Producto Interno Bruto de cualquier país mediano. Grande. Sí, 1.6 mil millones de dólares. Claro. ¿No? Los ingresos alcanzaron 1.6, como te decía. El líder del turismo mundial es Europa. Sigue siendo Europa el líder, ¿no? Por ejemplo, Francia recibe 90 millones de visitantes, España 84 millones. Sí. O sea, alrededor del 15% del PBI de España es el turismo, que lo genera, ¿no? El turismo. Estados Unidos en tercer lugar con 80 millones, Italia 65 millones, Turquía 52 millones, México, en Latinoamérica México es el líder con 45 millones. Gran parte de los turistas que van a México son norteamericanos también. Sí. Eso te iba a decir, muchos norteamericanos están ahí. Hay muchos norteamericanos porque es más económico y todavía yo creo que se podría ser mayor si no tuvieran ese lastre de la seguridad. Que aunque quizá no sea con la magnitud con que uno se imagina, pero cuando ves las noticias lo piensa. Exactamente, ¿no? Tailandia, Alemania, Reino Unido y China. Fíjate que Europa domina lo que es el flujo turístico a nivel mundial, ¿no? Europa mantiene su hegemonía. Fíjate, con la principal región son 747 millones de 1.400, más de la mitad. Más de la mitad, mucho más de la mitad. Es Europa, ¿no? En el caso nuestro, bueno, ya comentábamos antes, estamos 11 y tantos millones, 11.5 millones. Sí. Pero está generando divisas casi de la magnitud que la remesa, sí. ¿No? 10.000 tantos millones, sí. Con un alto valor agregado y un impacto sobre diferentes actividades, casi todas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una de las ventajas que tiene el turismo, ¿no? Inclusive con la virtud del empleo. La cantidad de empleo que genera directo el sector sí. turismo, claro que sí. Sí. Sí, o sea que, pero esa industria requiere, se podrá decir que es muy sensible. Mucho de imagen, muy sensible. Pero todas las actividades de la economía, ya hoy en día tú no tienes ninguna actividad que tú puedas decir, ya voy a depender de esto, porque aquí nosotros somos líderes, porque es que el liderazgo está muy inestable. No, claro, y además muy disperso. Es un equilibrio inestable que tú tienes que buscar, ¿no?
Pero sí requiere estabilidad económica, política, seguridad y, por supuesto, ciertos atributos, ¿no? Que algunos de ellos son de la naturaleza, otros son históricos, culturales, caso de Turquía, por ejemplo, ¿no? O el caso de Europa también. Sí. Y cuidar lo que se tiene. Sobre todo. En el caso nuestro, que tenemos nuestras playas, fundamentalmente. Que es uno de las ofertas de atractivos. Sí, creo que todavía la parte histórica no se le está sacando todo el provecho. Aquí hay dos puntos que son importantes. Hay que vincularlo. La gente y las playas. El trato de la gente. Pero la parte histórica como, también, porque somos la primera. Bueno, se está haciendo la remodelación. Pero ahí se quiere más vinculación con Punta Cana, ¿no? Que ya tenemos, por lo menos hay carretera. La remodelación que se está haciendo en la zona colonial y con la cantidad de alojamiento que se están habilitando en la zona colonial, uno de los objetivos, decía una de estas gente expertos en turismo hace 2 o 3 o 4 meses hablando del tema, en 2 horas y media con los autobuses confortables pueden estar de Punta Cana a la capital. Se puede hacer un turismo de salir de allá temprano, llegar aquí a media mañana, hacer un almuerzo, visitas, qué sé yo cuál, preparar o hacer cosas en la noche, dormir en la capital y volver al día siguiente temprano en la mañana para Punta Cana. Podrían ir y volver. Podrían hacerlo por el mismo día, pero pensando en que son 5 horas de viaje, ida y vuelta, están pensando en eso, en que haya habitaciones y que haya habitaciones suficientes en la propia zona colonial como para brindar ese... Claro. Y hay actividades nocturnas. Claro. Muchas actividades nocturnas. Claro. Entonces, sí, realmente yo creo que la historia, el centro histórico, la parte cultural, hay ahora 4 museos importantes. El Museo Taíno del Banco Popular, el Museo Virtual del Banco de Reserva de las Bellezas Nacionales, el Museo de la Catedral, que está ahí. Entonces hay museos, hay un museo de tecnología que tiene Indotel, de alta tecnología, lo que se está haciendo en el país. Hay un museo del ámbar, hay un museo del cacao, hay un museo del ron, que tiene más o menos instalaciones y un recorrido, ya no del otro mundo, pero sí que compensa toda una oferta. Claro. Entonces, yo creo que es importante, es interesante. Es interesante. Bueno. Por lo menos tenemos la facilidad de las líneas aéreas. Sí. Que por cierto, más de la mitad proceden de Estados Unidos. Y ahora creo que hay una política de cielo abierto también. Sí, con la política de cielos abiertos, ya que entra en vigencia, ya está aprobada en República Dominicana, está aprobada en Estados Unidos, cualquiera puede simplemente hacer los ajustes del lugar y pasar algunas pruebas que hace la FAA con los vuelos de Estados Unidos y hacia Estados Unidos. Claro. El gobierno indexó la vivienda, los solares, pero no. Así es. Pero no los salarios. Los salarios desde el año 2018 se mantienen frisados. Eso se contempló, aunque está en el Código de Trabajo, en el artículo 327, la indexación anual. De hecho, se llevó a realizar en varios periodos, ¿no? Pero vi algo en la prensa de esta semana, Carlos, de que había aumentado el promedio del salario de 34,000 y tantos a 5,000 y pico, a 35,000 y pico, como un 8%. Sí. El salario promedio. Claro, pero fíjate que la ley de presupuesto del 2018, como una forma de garantizar los ingresos al gobierno, ¿no?, congeló la exención, que antes ahora es 34. No. Lo que quiere decir que por encima de 34,000 y tanto, ¿no?, en total, anual, es 416,220. Son unos 34,200 y pico, ¿no? Entonces, el que gana por encima de 34 va a comenzar a pagar, le van a retener un 10%, ¿no? Después un 15%, después un 20% y después un 25%. Es progresivo, ¿no? De acuerdo a los niveles de salario que tú recibas. Los que ganamos menos de 34,000. Lo que ganamos. Estamos exentos. Qué abusador. Estamos exentos, ¿no? Entonces, fíjate, si esto se hubiese mantenido como lo contempla el código, ¿no? Sí.
haciendo los ajustes por inflación, que es lo que se llama indexación, ¿no? Bueno, el salario exento ahora mismo deberían ser 50.100 pesos. O sea que hay un grupo de salario de los 34 a los 50.000. Estamos hablando de 16.000, que no deberían estar pagando. Obviamente, eso implica menos ingresos para el gobierno. Oh, claro que sí. Porque debería comenzar a pagar de 600.000 pesos para allá. Entonces, aunque la ley lo contempla, pero serían 50.093 pesos, digamos. Debería ser los exentos, ¿no? Sí. Pero con la vivienda sí se está aplicando. El caso de la vivienda económica, ¿no? Uh-huh. Ahora pasó de 5.025. No, de 5 millones. 5 millones, perdón. Gracias por la observación. 5.025.380 a 5.193.655. Sí. O sea, no, se incrementó en 3.35, que es la inflación resultante del año, ¿no? Y esto, el aumento es de 168.275. Y el IPI también, la extensión con el IPI aumentó hasta 10.000. En el caso de los inmuebles y los solares, Guillermo, aumentó, claro, de 9.860.649 a 10.191.000. O sea, también se aplicó aquí la inflación resultante del año, repito, que es lo que se llama indexación, ¿no? Ahí se aplicó el 3.1 también. 3.35, sí, la inflación del año, ¿no? Porque eso es lo que está contemplado, lo que dice la ley, ¿no? Los salarios, con los aumentos que recibieron el año pasado, han estado por encima de la inflación acumulada. Sí. O sea que eso es lo que nosotros decimos en economía, que se aumentó el salario real. Aumentó el salario nominal, pero aumentó el poder adquisitivo. Porque lo que le resta poder adquisitivo al salario es justamente la inflación. La inflación, claro, la inflación, claro. Y lo que tú tienes que pagar de impuestos. Claro. Yo creo que este año procede revisión de los salarios, ¿no? Sí. Fue el año pasado que se hizo. El 23 que se hizo. En el 23 en el 24 se hizo un reajuste parcial, ¿no? Un reajuste que había sido prorrogado. Ajá. Igual que como se prorrogó en el caso de los médicos, una parte también para el 27. En 2 escalas, ¿no? Pero yo creo que sí, que ahora es que corresponde la revisión. Si es ahora, eso entra en discusión desde el mes de marzo, de abril. Porque se aplica más o menos a mediados de año. Pero cuando generalmente se comienza la discusión a mediados del año. Cuidado si es el año que viene. No estoy seguro ahora mismo. No estoy seguro, pero sí sé que se hizo en dos partidas. ¿no? Estamos alrededor de 25.000 pesos, el salario mínimo, ¿no? Y la verdad que la discusión en los reajustes necesariamente tendrán que partir de parámetros de la inflación. Lógico, porque tú no haces nada con que te aumenten el salario si tu poder adquisitivo se disminuye porque aumenta todo el costo de la vida. Sí, o sea, así no tiene sentido. Necesariamente va a ser más moderado. Sí. Pero obedece a eso. Siempre se plantea que la canasta, bueno, eso vendrá en la discusión. Pues ya la canasta, que era una canastita antes, ahora una canasta más grande. Bueno. Y más jugosa parece ser. Así es, sí, porque la canasta se llena con cantidad de dinero. Claro, con lo que cuestan los artículos. Claro. Si no hay con qué, no se llena la canasta. Claro. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado en este conversatorio sobre el tema de la economía en República Dominicana y proyectada, incluso así iniciamos, a la nueva administración del presidente Donald Trump y de los Estados Unidos. Será hasta mañana nueva vez cuando nos vemos aquí en Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.